Ya, ahí estoy grabando. Avísenme si vuelven a aparecer problemas. Entonces, lo último que habíamos hecho, o que estábamos haciendo, era la descomposición polar, ¿cierto? Que dice que todo operador T se puede escribir como un producto de una isometría con este operador, que es un operador positivo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una isometría y aquí tenemos un operador positivo. Eh, Al igual que como habíamos dicho que todos los números complejos se pueden factorizar en una parte real positiva y una rotación compleja. O sea, un e a la i teta. Voy a tratar de simplificar lo más posible esta demostración y agradezco un alumno me mandó también algunas sugerencias de cómo simplificar esta demostración. La demostración es la misma, ¿ok? Pero el punto es como voy a tratar de estructurarlo de una manera que quizás fluya más naturalmente y así no me enredo tanto en los detalles. Entonces, la demostración. Entonces, el objetivo. A ver, primero voy a recordar una afirmación cero que hicimos, en la que se basan todas las partes técnicas de esta demostración, que es decir que la norma de t estrella t raíz cuadrada es igual a la norma de p, de b. Si se acuerdan, esto era súper sencillo. Era una aplicación simplemente de la adjunta. Entonces, recordémoslo igual. Eh, yo siempre puedo escribir la norma al cuadrado de TB como el producto interno del vector consigo mismo. Aplicando la adjunta puedo pasar el término de la derecha a la izquierda. Ahora, ocupando la definición de la raíz cuadrada, voy a tener que ese operador que es positivo, entonces lo importante es positivo, lo puedo factorizar de esta manera. Y ocupando nuevamente el hecho de que operadores positivos son autoadjuntos, eh, puedo pasar para el otro lado una de las raíces cuadradas. Y eso me da lugar. ¿Hay una pregunta? ¿No? Esa era la afirmación cero que habíamos hecho en la demostración, ¿cierto? Una aplicación de la definición del adjunto y la raíz cuadrada. ¿Por qué hago esto? Es porque la base de la demostración, entonces este es como... se basa en construir esa isometría S que buscamos por partes. Eso quiere decir, yo tengo una descomposición del espacio que viene dado por eh, esto, suma directa el espacio ortogonal, ¿cierto? Y llamémosle a este espacio U por conveniencia. Obviamente este va a ser U perpendicular. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es como siempre construimos transformaciones lineales, las descomponemos, ¿cierto? Las miramos en una base, en este caso la vamos a mirar como cómo actúa sobre cada uno de estos subespacios que son complementarios. ¿Ya? Entonces, ¿hay preguntas hasta ahora? Quizás un comentario que vale la pena hacer a esta altura es que cómo actúa la isometría acá no es muy importante. ¿Ya? Porque la propiedad esta de la factorización que estamos escribiendo más arriba solamente va a ser interesante para aquellos vectores que están justamente en la imagen del operador positivo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Entonces, ese 2 es un poco cualquier cosa, ¿ya? Pero vamos a necesitar encargar de construirlo, digamos, de definir una evaluación del operador en ese subespacio. Pero todo lo interesante, quizás a nivel técnico, está ocurriendo acá, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿hay alguna pregunta?
¿no? En el chat. Voy a tratar de no meterme tan seguido al chat porque no sé si eso afecte la calidad de la imagen, ¿ya? Así que si ustedes lo están viendo y sale alguna pregunta y no alcanzo a responderla a tiempo, me avisan, ¿ya? Ya, entonces la pregunta ahora es cómo defino la isometría S y cómo la defino en particular restringida al subespacio U. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Primera parte. Y lo que me gustaría argumentar es que en U es claro cómo definir S. ¿Ya? Y lo hicimos en la clase pasada. En particular lo que habíamos dicho era S1, que iba desde la imagen de raíz de t estrella t a la imagen de t. Tomo un vector W que tiene la forma raíz de t estrella t de B, ¿cierto? Cualquier vector que está en ese espacio imagen se puede escribir así, con B en B. Y a ese vector le asigno este vector, t de B. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso es natural, digamos? Es natural porque me da como consecuencia, y esto lo voy a hacer entre paréntesis, pero lo voy a borrar inmediatamente, que cuando yo compongo S1 con t estrella t de B, me va a dar t de B. ¿Cierto? Y esa es justamente la propiedad que estamos buscando. Entonces, como se fijan, insisto en lo que decía antes, todo lo interesante de esta propiedad de la descomposición polar está ocurriendo en este subespacio de acá. ¿Ya? En la imagen de raíz de t estrella t. Ya, pero ¿por qué esa forma de definir S1 está bien planteada? ¿Por qué eso me define un operador? ¿Por qué define siquiera una función, cierto? Porque yo podría tener distintas maneras de representar este W como imagen de un elemento en B. Bueno, ahí viene la afirmación 1 que hicimos la clase pasada, no sé si le llamé así, pero afirmación 1, que justifica el hecho de que S1 esté bien definido. Dice que si la raíz de t estrella t de B es igual, perdón, B1 de B2, entonces necesariamente t de B1 tiene que ser igual a t de B2. Esta es la afirmación 1. ¿Ya? Esa afirmación 1 me dice que esta manera de definir ese 1 me define una función correctamente, ¿ya? Por la unicidad de la manera que estoy expresando t de b. Y ahí acuérdense de ese diagrama que habíamos hecho en la clase pasada, donde yo tenía estos tres subespacios. Tenía B, tenía imagen de raíz de t estrella t de b, o sea, raíz, y finalmente tenía imagen de t. ¿Ya? Y yo estaba tratando de definir un operador S1 aquí, ¿cierto? Y lo que hacía para definir ese operador es como que me devolvía acá, buscaba un representante en la preimagen, ¿cierto? Y a ese tipo le aplicaba el operador T. Y eso me definía la imagen acá. Entonces, para que este diagrama funcione, necesito que la flecha que estoy aplicando acá, en el fondo, o sea, podrían existir múltiples B que me entregan un W, ¿cierto? Eso, no estoy pidiendo que haya unicidad aquí, pero lo que sí estoy pidiendo es que si hago esa asignación atrás, el T de esas preimágenes tiene que ser el mismo. ¿Ya? Y quizás por ahora me voy a saltar la demostración de la afirmación 1 para seguir con la explicación de la construcción, ¿ya? Y al final nos vamos a hacer cargo de demostrar estas afirmaciones que estoy poniendo por el lado. Entonces, eso por una parte, ya tenemos definido S1 sobre U. La pregunta que nos queda es cómo definir S2 sobre U complemento. ¿Ya? Entonces, sobre U complemento voy a tener un operador S2 que va desde la imagen
¿Ya? Esos son los subespacios en los que los defino. Por ahora no se preocupen mucho de, en particular, de si esto, o sea, lo que voy a necesitar para que esto funcione es que ambos espacios tengan la misma dimensión. ¿Ok? Eso es. Entonces, si tomo un B, aquí, no, si escribo un vector como combinación lineal de elementos de una base ortonormal aquí, le voy a asignar la combinación lineal respectiva en la base de llegada, donde E sub 1 a E sub m es base ortonormal de imagen y F1 hasta Fm es base ortonormal de la imagen de T perpendicular. Ahora, para que esto funcione necesito que las cardinalidades de ambas bases sean la misma, ¿ya? Y esa es la afirmación 2. Afirmación 2 me dice, esta transformación va a funcionar bien, va a estar bien definida si es que la dimensión de estrella T complemento ortogonal es igual a la dimensión de la imagen de T complemento ortogonal. Aquí me faltó una imagen. Y aquí el paréntesis va ahí. Ya. Profe, ¿Sí? ¿no debería ser E sub m, o sea, el último índice distinto? O sea, ahí no estamos asumiendo que son iguales. No, eso estoy diciendo. La afirmación 2 me dice que las dimensiones de ambos subespacios son iguales. Y si tengo eso, entonces puedo hacer exactamente la definición de ese 2 que puse ahí arriba. Ah, ya, perfecto, Claro, gracias. pero eso depende de la afirmación 2, ¿ya? Y lo que estoy diciendo es voy a tratar de dejar estas afirmaciones para demostrar al final, porque me gustaría explicar en alto nivel cómo funciona esta construcción, más que enredarme en esos detallitos en este punto. ¿Ya? Ya, ok. Tenemos entonces S1, tenemos S2, ahora lo que vamos a hacer es como pegarlos, ¿ok? A través del complemento ortogonal. Entonces, finalmente, sí, finalmente, definimos S de B en B, que lo que va a hacer es que si tomo un B y lo descompongo ortogonalmente en U y U complemento, su imagen va a ser S1 de U más S2 de U complemento, donde U es igual a la proyección sobre U de B y U complemento es la proyección sobre U complemento de B. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como de pegar estas dos transformaciones lineales que me acabo que acabo de crear. ¿Ya? Ahora, veamos, antes de probar la afirmación 1 y 2, que esto me define una isometría y que satisface el teorema de composición polar. ¿Ya? Entonces, 1, veamos que satisface el teorema de composición polar. Sea B en B, y calculemos que es S de raíz cuadrada de estrella T de B. ¿Sí? Como B lo puedo descomponer en sus componentes en U y en el ortogonal. Perdón. Aquí viene la... Ya voy a hacer lo siguiente. Quiero probar que esto es igual a T de B, ¿cierto? Eso es lo que nos queda. Ahora, fíjense que esto se puede escribir de esta manera. Entonces, donde este tipo de aquí pertenece a la imagen de raíz de T estrella T, y este tipo de aquí pertenece al complemento ortogonal. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de mostrar a través de esta ilustración es que, bueno, T estrella T de B, o sea, la raíz cuadrada aplicada a B pertenece al espacio imagen, por lo tanto, esto que habíamos dicho es exactamente igual a U, ¿verdad? Así que por definición, esto corresponde a S1 de este vector, más S2 de 0.
Ahora, por definición, S1, vamos acá, satisface esta propiedad. ¿Ya? Así que si yo uso esa propiedad, puedo reemplazar esta raíz cuadrada simplemente por t de b. Y aquí ocupo cuadrado. Y como S2 es transformación lineal, al aplicarle 0 me da 0. Así que hemos probado que S compuesto con esta raíz cuadrada es igual a t, que era la propiedad que queríamos verificar. Ahora nos falta probar que S es una isometría. Y aquí vamos a usar Pitágoras. Vamos a decir que la norma, acuérdense, quiero probar que la norma de CB al cuadrado es igual a la norma de B al cuadrado. Para esto voy a ocupar la descomposición ortogonal de B. Voy a poner aquí P de PU de B más PU ortogonal de B, ¿cierto? Al cuadrado. Eso por la definición de S que tenemos más arriba corresponde a S de PV, S1, perdón, más S2 de PU complemento B al cuadrado. S1, ¿qué quiero decir acá? Y aquí voy a tener que hacer una afirmación 3, ¿ok? Que también se deduce, que la probamos en la clase pasada también, pero necesito probar que norma de S1 de W es igual a la norma de W para todo W perteneciente a la imagen de raíz de t estrella t. O sea, ¿se acuerdan que en algún momento vimos que S1 era esencialmente una isometría? En el sentido que acabo de escribir acá. Bueno, vamos a ocupar eso ahora. Entonces, fíjense que este S1 y S2, sus espacios de llegada son complementarios entre sí. Entonces, la llegada de S1 está aquí, es imagen de t, ¿cierto? Y la llegada de S2 es imagen de t complemento. Así que por Pitágoras yo puedo descomponer este operador, o sea, esta norma por la norma S1 de PV más la norma S2 de PU complemento B al cuadrado. Ya, ocupando la afirmación 3 puedo convertir esto de aquí exactamente en la norma de PV al cuadrado. Y la norma de S2 es claro que cumple la misma propiedad. Voy a dejarlo como parte de la afirmación 3, pero para que mejor lo verifiquemos más adelante. Ahí. Así que puedo aquí poner... Y nuevamente ocupando Pitágoras acá tengo que esta es la norma de B al cuadrado. ¿Ya? Así que obtengo que es una isometría. Ya, esa es la construcción de alto nivel y por qué funciona, digamos. Ahora lo que nos falta para poder tener la demostración completa es probar las 3 afirmaciones que acabo de hacer en el camino, ¿verdad? No sé si hay pregunta en este momento. Profe, Sí. si uno reemplaza en vez de S por S1 más S2, ¿cómo puede poner en vez de eso S1 menos S2 y funcionaría igual o no? Tú dices, aquí está la definición de S, ¿cierto? No sé si decir que S es igual a S1 más S2, porque si O tú te sea, fijas, pero como decirlo, o sea, yo lo diría así, digamos, aunque no hemos introducido esta notación. Como que S es una suma directa de S1 con S2. En el sentido de sí, que o S es sea, igual una... a lo que voy es como cuando define como SB es igual a S1 de U más S2 de U complemento, como en vez de eso ponerlo como resta. ¿Si eso también funcionaría? Sí, Sí, porque sí, igual ahí por Pitágoras tendríamos lo mismo. exacto. Y a eso voy con el punto que dije al principio de que cómo defino S2 aquí no es muy importante. Ok, pero eso como que igual daría como algo
como que, como que si eso es único debería ser como T invertible, una cosa así, ¿o no? Claro, o sea, lo que pasa es Porque que, ahí tendríamos como que T sobreyectiva y... claro, pero fíjate, sí, po, sí, sí. Vamos a esa discusión. Entonces, fíjate que ese 2 está definido sobre imagen de esta raíz cuadrada. Bueno, la afirmación 2, perdón. La afirmación 2 me dice que el espacio imagen de la raíz de t estrella t tiene la misma dimensión que la imagen de t, ¿verdad? Sí, Si t fuera sobreyectiva, ambas dimensiones aquí serían 0, ¿verdad? sí. Por lo tanto, ese 2 es un operador que está definido en el 0. O sea, como que ese 2 ni siquiera aparece, ¿verdad? Sí. Y por ende, en realidad todo, claro, esta imagen de raíz de t estrella t sería el espacio completo, sería B. En ese caso, la isometría que estamos buscando es exactamente ese 1. Mm, comprendo. ¿Sí? Ya. Entonces, claro, como decís, o sea, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, si es que t tiene un kernel no trivial, definitivamente no va a haber unicidad del S. ¿Verdad? Porque hay muchas formas de extender ese 2 que son isometría. Y todas funcionan, como tú Sí. decías. Pero si T es... si T es sobreyectivo, esencialmente la única transformación, la única isometría que nos sirve es esta que está aquí. Ah, bueno. Ya. Súper. Gracias. Ok. Entonces, claro, y eso es importante saber, la demostración del, o sea, el enunciado del teorema de composición polar no habla de unicidad, porque no necesariamente tenemos unicidad. Ya, vamos entonces a probar cada una de las afirmaciones que nos acabamos de plantear acá. Entonces, afirmación Pero 1. ahí la unicidad sería como si solo sí invertible, ¿o no? Sí, pues. Ok. Gracias. Vamos a probar las afirmaciones. La afirmación 1 dice que raíz de t estrella t de B1 igual a raíz de t estrella t de B2 implica que t de B1 es igual a t de B2. Ya, esto es una consecuencia directa de la afirmación 0, que probamos al principio de la clase. En efecto, si yo digo que esos dos vectores son iguales por linealidad, esto me da eso, ¿cierto? Aquí estoy ocupando la afirmación 0. Voy a decir que esto es igual a la norma de t de B1 menos B2. Y nuevamente ocupando linealidad, esto es t de B1 menos t de B2. Así que si estos tipos eran iguales, esto es 0, eso necesariamente implica que t de B1 es igual a t de B2. ¿Ya? ¿Está claro entonces la afirmación 1? ¿Sí? Ya, vamos a la afirmación 2 entonces. La afirmación 2 dice que la dimensión de la imagen de raíz de t estrella t complemento es igual a la dimensión de la imagen de t complemento. Obviamente, esta afirmación es equivalente a decir que los subespacios sin complemento tienen la misma dimensión, ¿verdad? Imagen de t. ¿Ya? Y ahora, para probar que ambas dimensiones son iguales, como ambos operadores van de b en b, ¿cierto? Tanto t como la raíz cuadrada, podemos ocupar el teorema del núcleo imagen. Basta probar
que a todo esto, esta es la parte que el alumno que me mandó el mail me sugirió hacer, que me pareció súper interesante porque simplifica un montón esta igualdad de dimensiones. Lo único que hay que hacer es probar de que el ker de raíz de t estrella t es igual al raíz de, o sea, al ker de t. ¿Sí? Yo lo escribí la clase pasada de una manera súper enredada. Esto nuevamente es consecuencia de la afirmación 0. En efecto, si la raíz cuadrada de t estrella t de b es igual a 0, eso implica que la norma de la raíz cuadrada de t estrella t de b es igual a 0, y eso implica por la afirmación 0 que la norma de t de b es igual a 0, y eso implica que t de b es igual a 0. ¿Ya? Eso me da una inclusión. Ahora, veamos, si t de b es igual a 0, eso implica que la norma, perdón, que t de b, t de b es igual a 0. Y claro, y esto va a implicar, perdón, voy a poner 0 igual a, mejor. Voy a poner 0 igual a esto. Esto es igual a t estrella t de b, b. Estoy repitiendo lo que hicimos en la afirmación 0, pero creo que necesito hacerlo de todas formas. Esto igual raíz cuadrada. Bueno, de hecho estoy puro leseando porque la afirmación 0 dice que estas dos normas son iguales nomás. Y si las normas son iguales, entonces tenemos un sí solo sí de igualdad con el 0. Así que, en vez de haber hecho implicancia acá arriba, puedo hacer una equivalencia en todos estos pasos. Entonces, claramente un vector es igual a 0 si solo si su norma es 0. El único punto álgido de esta secuencia de equivalencia es esto, que nos lo entrega la afirmación 0. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Si no lo hay, nos queda la afirmación 3, ¿cierto? La afirmación 3 decía que... Perdón, ¿qué estoy haciendo? La afirmación 3 la voy a copiar. Esas dos igualdades, ¿cierto? Entonces veamos la primera. Sí, veamos la primera. Entonces la norma, primero, para definir bien S1, acuérdense que la habíamos definido sea B en B, tal que W es igual a la raíz cuadrada de T estrella T de B, ¿cierto? Esa es la forma más conveniente de definir S1. Entonces, la norma S1 de W es igual a la norma S1 de la raíz cuadrada de T estrella T de B. S1 estaba construido de manera tal de que esto me diera la norma D de B, ¿cierto? Y, ¿qué más quiero decir? Ya. Y esto es igual a la raíz cuadrada de TB, TB. Y esto a su vez ocupando la afirmación 0. Básicamente repitiendo el argumento de la afirmación 0.
lo puedo convertir en y eso es exactamente igual a la norma de raíz de t estrella t. De hecho, ¿por qué estoy haciendo esto? La afirmación 0 la puedo ocupar antes. Disculpe. La afirmación 0 la puedo ocupar al tiro. La norma de t de b es igual a la norma de la raíz cuadrada de t estrella t de b. Eso es la afirmación 0. Y esto es igual a la norma de w. Ahí sí. Ya. Que la norma de S2 se preserva es una consecuencia de hecho lo voy a escribir antes, ahora sea z igual a una combinación lineal igual 1 a m de a sub i por e sub i, ¿cierto? Así lo definíamos la transformación S2 acá arriba. Aquí arriba, donde estoy indicando ahora. Ya, si tenemos esto, entonces la norma S2 de z es igual a la norma de la claro, como z está escrito de esa manera, yo puedo escribir S2 de z como esto, ¿cierto? Donde yo cambio la base del espacio de la base E a la base F. Ahora, como estos vectores son una base ortonormal, ¿cierto? Esto es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los a sub i al cuadrado en módulo. Fíjense que esto, nuevamente por el hecho de que los E son una base ortonormal, es exactamente igual a la norma de con los vectores E. Y como dijimos, esto era igual a la norma de Z. Ya, habiendo probado las tres afirmaciones, terminamos la demostración. Como se fijan, sí, la demostración definitivamente tiene partes que son técnicas, que creo que se remiten a estas afirmaciones. El resto espero que haya quedado más intuitivo con esta ilustración de cómo descomponemos la isometría en los distintos subespacios que nos interesan. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿Aló? ¿Se sigue viendo bien o no? Profe, pues, ya, eso. No, que estaba más arriba. Ah, ya. Ya, no sé si tienen más preguntas. ¿Está claro ahora cómo funciona la demostración? Yo tengo claro que no es fácil, ¿ok? No espero que resulte súper natural, porque igual es una construcción que es como bien pensada, creo. Pero espero que al menos esta recapitulación de lo que hicimos la clase pasada sirva para que se entienda mejor. Bueno, como parte de estas factorizaciones famosas de álgebra lineal, hay otra que tenemos que ver que es súper importante, que es la descomposición en valores singulares de un operador. ¿Ya? Que se apoya en la idea de la descomposición polar, ¿ok? Pero si uno pregunta por ahí, yo creo que la descomposición en valores singulares es mucho más conocida y mucho más utilizada que la descomposición polar, ¿ok? Y quizás hacia el final de la clase voy a tratar de explicarles por qué.
Ya, entonces los valores singulares de un operador corresponden a los valores propios de este operador raíz cuadrada de t estrella t. ¿Ya? Que es como, si uno lo piensa, quizás es como una versión positiva de t. Este vector, al ser positivo, es diagonalizable, ¿cierto? Así que nosotros sabemos que tiene exactamente dimensión de b valores propios, con multiplicidad, potencialmente. Así que en esta definición se insiste también en que hay que respetar la multiplicidad de los valores propios. Cuando hablamos de los valores singulares, estamos pensando que también están repetidos ciertos valores con las dimensiones de los subespacios respectivos. ¿Ya? Una observación. Es que los valores singulares son no negativos, ya que este operador que nos dimos aquí es positivo. ¿Ya? Antes de ver el teorema de descomposición de valores singulares, quizás veamos un ejemplito donde calculamos los valores singulares de un operador. Entonces, perdón, dado por, entonces, T ya, ese es un operador, bien explícito, ¿cierto? ¿Hay una pregunta? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué me sugieren hacer para calcular los valores singulares de T? Va. Ver cómo actúa T estrella T. T estrella T. Primero es calcular T estrella T. Y para calcular T estrella T, primero necesitamos calcular T estrella, ¿cierto? Entonces, calculamos primero T estrella. Ya. ¿Cómo se calcula T estrella? Acuérdense, la fórmula usual es decir, tomemos aquí W1 a W4, T de Z1 a Z4, ¿cierto? Bueno, esto va a ser, por la definición que está ahí arriba, va a ser W1 por 0 más W2 por 2 Z1 más W3 por 2 Z2 menos W4 por 3 Z4, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para poder obtener la adjunta? Si alguien me puede sugerir acá. Escribirlo como Z1, Z2, Z3, Z4, Correcto. cruz. Entonces, O sea, tengo por que reordenar todo, ¿cierto? Por ejemplo, decir Z1 por quién? Por 2W2. Ah, y si estuviéramos en el caso complejo, hagámoslo en R nomás. Para no... Si estuviéramos en el caso complejo, tendríamos que tomar los conjugados, pero no me va a preocupar de eso. Ya, Z2 multiplicado por 2W3, Z4, perdón, más Z3, Z3 no aparece, por 0, más Z4 por
menos 3W4, ¿cierto? Así que ahí tenemos. Esto es exactamente, esto tiene que ser igual al producto de Z1 a Z4, o voy a ponerlo así mejor. Tiene que ser T estrella de Z1, perdón, de W1, W4, coma, Z1, Z4. ¿Verdad? Así que ahí tenemos la definición. Pues T estrella entonces. Profe, ahí ¿Sí? o sea, en el comienzo puso un 1, o sea, un 2 en vez de un 3 en el W sub 2 por 2Z1. Ah, es un 3 aquí. ¿Eso? Sí, Sí, ya, ok, gracias. Eso implica que acá tiene que ir un 3Z2. Estoy bien. No, perdón, W2. 3W2. Ya, justo a tiempo, porque aquí iba a poner la definición de la adjunta. Perdón. Sí, esto está como, no es la forma más adecuada de escribirlo. Déjenme hacer un paso más. Entonces aquí lo que voy a hacer es decir... no, está bien, ¿no? Perdón, estoy leseando. Sí, no, está bien, no hay ningún problema. Ahí, ya. Entonces, claro, es 3W2, 2W3, 0, menos 3W4. Eso, ya, eso es la adjunta. Si yo quiero obtener T estrella T, lo que necesito ahora es componer, ¿cierto? Así que voy a dejar T estrella de aquello que pusimos arriba que era T de Z. Entonces esto es 0, 3Z1, 2Z2, menos 3Z4. Cuando aplico la adjunta, esto se va a ver un poquito enredado, pero fíjense, o sea, hay que hacerlo, pensar que este es mi W1, este es mi W2, este es mi W3 y este es mi W4, ¿cierto? Así que tengo que simplemente aplicarle la fórmula que tengo para la adjunta arriba. Entonces aquí tengo que poner primero 3W2, que es 3 por 3Z1. 2W3, que es 2Z2. 0. Y menos 3W4, que es menos 3Z4. Entonces me queda 9Z1, 4Z2, 0 y 9Z4. Fíjense que este operador, T estrella T, no solamente es positivo, pero en este caso es diagonal. Esto corresponde exactamente al producto 9, 4, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, multiplicado por... Así que este ejemplo es suficientemente simple como para que podamos decir que los valores singulares de t son esos valores que están ahí en los coeficientes diagonales, ¿cierto? O sea, perdón, no eso, sino que la raíz cuadrada. De hecho, me falta ese paso. Dado que este operador es diagonal, que es la raíz cuadrada de t estrella t de z,
como este operador es diagonal, bueno, basta tomarle raíz cuadrada en todas partes, ¿cierto? Y acuérdense que la raíz cuadrada nosotros la definimos por un operador positivo como el único operador positivo tal que hace algo. Entonces aquí lo que hay que hacer es tomar raíz cuadrada, pero la raíz positiva en todas partes. O sea, en todos los coeficientes diagonales. Eso. ¿Ya? Así que eso implica que los valores singulares son iguales al conjunto 3,2,0,3. ¿Sí? Podría escribirlo en cualquier orden, el orden no importa. Uno podría, por ejemplo, escribir orden creciente de los valores singulares. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? Ya. Un ejercicio que ustedes pueden hacer es probar que el conjunto de valores propios del operador t corresponde solamente al conjunto menos 3 y 0. ¿Ya? Que menos 3 y 0 sean valores propios de t es evidente de que aquí tengo un 0 y que aquí tengo un menos 3, ¿verdad? Y se pueden imaginar cuáles son los vectores propios respectivos. Digo esto y... perdón. No, el 0 de hecho no es evidente, pero es... O sea, es evidente del hecho de que el espacio imagen de t tiene un kernel no trivial, ¿cierto? Y el hecho de que aquí tengo un z4 por menos 3 me dice que el vector canónico, el cuarto vector canónico va a ser un vector propio. ¿Ya? Que esos son los únicos valores propios es algo un poquito más delicado. Pero... Entonces, quizás lo interesante si ustedes comparan estas dos cosas es que hay un valor de 2 que aparece como valor singular que no está reflejado, si quieren, como un valor propio. En ese sentido, pareciera ser que los valores singulares como que capturan más información de un operador que los valores propios. ¿Okay? Esto que estoy diciendo es vago, pero espero que al menos les dé un poquito de intuición de por qué los valores singulares son interesantes. Más. ¿Ok? Vamos a ver, o sea, yo les voy a tratar de explicar un poquito más adelante en qué sentido está este hecho de que los valores singulares capturan más información. ¿Ok? Y preferiría primero presentar el teorema de descomposición de valores singulares. No sé si quedan preguntas.
Ya. Ese es el teorema de descomposición de valores singulares. Dado que la demostración es cortita, prefiero hacerla y después comentar un poquito más las implicancias del teorema. Nuevamente, ¿hay alguna pregunta al respecto? Leonardo, ¿hay un error en lo que había hecho o eso ya está corregido? ¿O lo comentaste cuando lo pregunté? Ok, bueno. Una demostración. Ya. Lo primero, bueno, es como tenemos que este operador con el que definimos los valores singulares es positivo, podemos usar el teorema espectral. ¿Ya? Y eso me va a decir que existe una base ortonormal de B dada por vectores E sub 1, E sub n, tales que la raíz cuadrada de t estrella t por EJ es igual a SJ EJ. Y eso a su vez va a implicar que un vector B lo puedo descomponer en esta base, cualquiera. Esto venía del teorema de descomposición de base ortonormal. ¿Ya? Si yo tengo esta identidad que le acabo de presentar acá, que viene del hecho de que E sub 1 E sub n es base ortonormal, y le aplico esta transformación, raíz de t estrella t, que es el truco usual, acuérdense, descomponer un operador en su base ortonormal de vectores propios y después aplicar el operador, es como lo más... Eso nos va a dar... me equivoqué acá, B. No, ¿qué estoy haciendo? No, perdón, esto no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es aplicar t estrella t a toda esta cosa. Entonces, y valerme del hecho de que cada uno de estos vectores son vectores propios. Haciendo eso, bueno, los escalares pueden dejarlos afuera, ¿cierto? T estrella t raíz cuadrada por E sub 1 es igual al primer valor singular por E sub 1. Y así sucesivamente. Ahora sí. Y ahora lo que voy a hacer es ocupar el teorema de descomposición polar, porque acuérdense que teníamos, por el teorema de descomposición polar existe una isometría tal que se tiene esto, ¿cierto? Así que esto o sea, voy a aplicar esa isometría ahí arriba y después voy a ocupar el hecho de que soy igual a t. ¿Ya? Entonces, por el teorema de descomposición polar, existe esa isometría tal que S raíz de t estrella t es igual a t. Y eso va a implicar que t de b es igual a S raíz de t estrella t de b. Raíz de t estrella t de b lo tengo calculado arriba. Me va a quedar S de
Entonces, la gracia de una isometría, acuérdense, es que convierte bases ortonormales en bases ortonormales, ¿cierto? Así que esto también lo puedo escribir de esta forma. Donde FI es igual a SDI y es una base ortonormal, ya que S es una isometría. Bueno, esto es exactamente lo que nos pedían probar. Así que eso prueba la demostración del teorema. O sea, eso concluye la demostración. ¿Ya? Como ven, es bien sencillo y sale como consecuencia directa al teorema de descomposición polar. Profe, ¿Sí? en la última parte, ¿por qué es que S no le hace nada a los S sub I? ¿Puedes repasar esa parte? Esa es una transformación lineal, pues, y los E sub I son coeficientes escalares. O sea, aquí estoy diciendo, esto es un... Ay, que la embarra. Esto es un escalar y esto es un escalar, ¿cierto? Ya, es igual, ya, ok. Y como es una isometría, pero en particular es transformación lineal. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora ya una vez que vimos el enunciado, la demostración, me gustaría explicar un poquito la significancia de esto que estamos escribiendo acá, que parece en este momento simplemente una fórmula. ¿Ok? Entonces, interpretación. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos transformaciones lineales generales entre dos espacios vectoriales, mostramos que la matriz representante puede escribirse en términos de dos bases. Había una base B de B y C de W. Entonces, si ustedes se acuerdan la notación, incluso nosotros decíamos matriz representante de T con respecto a estas dos bases, ¿cierto? En el momento en que empezamos a hablar de operadores, ya no tenemos un T y un W, tenemos un B y un B, ¿cierto? Entonces, en el caso de operadores, insistimos, no siempre, pero cuando hablamos de diagonalización, en particular, insistimos en que B fuera igual a C, ¿cierto? Entonces siempre hablábamos de la matriz representante con respecto a una base y ella misma. Y la consecuencia de eso es que no todo operador podía ser escrito de manera diagonal. Y vimos las caracterizaciones respectivas. Vimos que en el caso normal podíamos encontrar, en el caso complejo, operadores normales son diagonalizables, y en el caso real los autoadjuntos son los diagonalizables, ¿cierto? Lo que hace la descomposición en valores singulares
es encontrar dos bases ortonormales, B y C, de B, tales que cuando yo escribo mi matriz representante de mi operador con respecto a esas dos bases, esa matriz representante me queda diagonal. Y con coeficiente en la diagonal igual a los valores singulares. Eso resulta, o sea, no es obvio, ¿ok? Pero si ustedes hacen el ejercicio y calculan la matriz representante de T con respecto a las bases E sub 1, E sub n y F1, Fn, van a ver que ocurre exactamente esto. De que esta es la matriz, la matriz representante, perdón, aquí te debería poner C. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna manera lo que hace la descomposición en valores singulares es como flexibilizar la condición de diagonalización y muestra que todo operador es diagonalizable en este sentido como más relajado. Si yo puedo elegir una base distinta en la partida y en la llegada, si quieren. Ya, algo que me gustaría, una última propiedad que me gustaría mencionar, que puede ser útil para calcular cosas. Ya, esto es una leve simplificación de la definición de valor singular, que dice que en vez de tener que calcular el operador raíz cuadrada de t estrella t, lo que yo puedo hacer es calcular el operador t estrella t, calcular sus valores propios y tomarle la raíz cuadrada positiva a cada uno de ellos. ¿Ya? Es casi lo mismo, ¿okay? Pero quizás si es que le ayuda para alguna como cosa teórica, yo creo que es más útil. Preguntas más teóricas más que un ejercicio, porque cuando yo tengo que calcular los valores propios de t estrella t y los valores propios de la raíz cuadrada de t estrella t, es esencialmente lo mismo. En cualquier caso voy a tener que ser capaz de diagonalizar uno u otro operador. ¿Sí? Ya, entonces, la demostración es simplemente ocupar el teorema espectral. Entonces, vamos a tomar una base ortonormal y vamos a tomar los valores propios que existen del operador t estrella t. Eso, ¿cierto? Y bueno, la pregunta es cómo llego de esto a algo por la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mostrar ahora, el por demostrar, es que lambda j es valor propio de raíz de t estrella t. Y esto es algo que hemos hecho antes, pero igual como estamos cerca de la interrogación 2, creo que es un buen ejercicio que lo rehagamos. ¿Cómo implicamos
que esto es un valor propio de lambda j del t estrella t, a que raíz cuadrada de lambda j es valor propio de la raíz cuadrada. ¿Ya? En efecto, entonces vamos a tener que tenemos que t estrella t de EJ, perdón, tengo que lambda j, hagamos esto, EJ menos raíz cuadrada de lambda j EJ. De hecho voy a probar que no solamente que lambda j es valor propio, pero que el vector propio es el mismo. ¿Ya? Ya, tengo eso. Bueno, factorizamos todas las cosas, o sea, empezamos a cruzar términos, ¿cierto? Me va a quedar raíz cuadrada de t estrella t EJ, raíz cuadrada de t estrella t EJ. Tengo ese, tengo menos pues tengo menos raíz, este lo voy a sacar porque es un escalar. De hecho todos los puedo sacar porque son escalares positivos. J menos raíz de lambda j EJ, raíz de t estrella t EJ más lambda j por norma de j al cuadrado. ¿Sí? Simplemente estoy multiplicando todos los términos. Bueno, del hecho de que raíz de t estrella t es un operador positivo, yo voy a tener aquí, puedo pasarlo a la izquierda con su adjunta, pero es autoadjunto, así que finalmente me va a quedar raíz de t estrella t de EJ, perdón, al cuadrado, coma EJ, menos raíz de lambda j, y aquí puedo juntar términos. Aquí. Ya, perdón. Esto que está aquí me va a dar directamente esta estrella T. Así que en el paso que venga después, aquí voy a poder poner simplemente TEJ, TEJ. Eso estoy bien. Este otro término que me queda acá, el que me está complicando. No, perdón, me estoy enredando acá. Creo que hay una forma, o sea, esto lo hicimos mucho tiempo atrás. Profe, ¿Sí? pero no había como una propiedad de que si un operador autoadjunto TDP, B está en R, algo así. No, de hecho, tú dices TDB, B. Sí, está en R. Y de hecho, como nuestro operador T es positivo,
o sea, perdón, como t estrella t es positivo, claro. no solamente eso, sino que es mayor o igual que 0. Sí, pero la pregunta es por qué, o sea, a ver, voy a mejor... La demostración de por qué raíz cuadrada de lambda j es valor propio de raíz cuadrada del operador no tiene que ver con este cálculo que estoy haciendo aquí abajo. Aquí me confundí. Tiene que ver con algo más sencillo. Cuando nosotros tenemos la condición de acá arriba, pongámosle A, acuérdense que eso implica que la matriz representante de T, con respecto a esa base, es diagonal. Va a ser lambda 1 hasta lambda n. Y puro 0, ¿verdad? O sea, perdón, T estrella T en este caso, no T. El operador raíz cuadrada, acuérdense que es un operador tal que su cuadrado me entrega el operador que tengo arriba. Y tiene que ser un operador positivo. Así que cuando yo ahora calculo la matriz representante de este operador, voy a tener... La única opción es que tome las raíces cuadradas de los valores propios. ¿Sí? Y eso exactamente, eso implica que raíz de lambda 1 a raíz de lambda n son los valores propios de raíz de t estrella t. Eso. Ahí sí. Ya, perdón, me había enredado ahí un momento. Pero eso, no sé si quedan preguntas con respecto a esto. La otra forma que estaba tratando de hacerlo no iba a funcionar, de hecho. Ya, bueno, estamos en la hora. No sé si quedan preguntas, las puedo responder igual, pero voy a cortar el video, la grabación.